Bueno, estamos ahora con Carlos Fara, analista, consultor político, presidente internacional de Political Consultant, que desempeñó además como presidente de la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina. Lo vamos a recibir con esta canción y ya comenzamos con él. Ya lo recibimos con una canción de Miranda que se llama Tu Juego, a Carlos Fara, que había elegido la producción a días de haber asumido como ministro de la Corte Manuel García Mansilla, que demuestra absoluta independencia del gobierno y votó contra el pedido de licencia de Ariel Lijo, así que eligieron esta canción, Tu Juego, que yo no había mencionado su porqué. Muy buenos días, Carlos Fara. Jorge Fontevecchia te saluda. Lo primero es si vos crees que hay un cambio de clima. Entrevistamos a dos diputados, uno Unión por la Patria, otro la Coalición Cívica, que hablaban de la cantidad de proyectos presentados en diputados, unos declarando urgencia nacional Bahía Blanca, el otro citando por corrupción y cohecho a la secretaria de la Presidencia, a Karina Milei, otros declarando inconstitucional el decreto ley para el Fondo Monetario Internacional, algunos firmados por todos los bloques excepto el de la Libertad Avanza, otros firmados solamente por Unión por la Patria y otros firmados por Unión por la Patria más algunos otros bloques. ¿Se está creando un cambio de clima en el Congreso? ¿El Congreso se pone bravo? ¿Representa algo más? Sí, yo creo que hay un cambio de clima desde el discurso de Davos para acá, ¿no? Digo, porque efectivamente han sucedido cosas que si bien por ahora, digamos, están más en el plano de la política y no tanto en el plano de la opinión pública, pero que terminan generando situaciones en donde el gobierno ha pasado de estar a una especie de ofensiva permanente a tener que estar a la defensiva, ¿no? Explicar el discurso de Davos, explicar los cambios en la Corte, explicar lo que tiene que ver con el CryptoGate y algunas cosas más. Es decir, ya le ha costado, digamos, en el último mes, por lo menos, ponerse a la vanguardia del manejo de la agenda, cosa que lo había caracterizado la mayor parte del tiempo en estos 15 meses, y eso, digamos, se suma al hecho de que, bueno, nunca debemos olvidar que es el gobierno políticamente más débil desde el 83, que eso, digamos, lo obliga a tener que estar con un ojo puesto permanentemente en cómo logra una dinámica productiva con un Congreso muy fragmentado y en donde en una Cámara clave como el Senado, digamos, una cuasi mayoría la tiene el kirchnerismo, y entonces en ese punto yo creo que el gobierno era uno cuando terminó el año pasado, las sesiones ordinarias, y cumplió el primer año de gestión, y es otro ahora, que tiene que verse, digamos, además con un contexto internacional que también lo complica y que no genera, digamos, clima favorable, ¿no? Vos mencionaste en un artículo que la UIA sigue quejándose del modelo económico y eso no sucede sin que uno de los empresarios más importantes del país lo autorice. Te estaba refiriendo, imagino, a Roca. Y conversábamos con una diputada recién de la Coalición Cívica de que las experiencias que nosotros tenemos a lo largo de ya más de 3 décadas de gobiernos que pretendían ser hegemónicos, me refiero al de Menem, al kirchnerismo y ahora al actual, de los gobiernos democráticos me refiero, que la corrupción es un tema que aparece solo cuando la economía no satisface o la expectativa de futuro de la economía no satisface. ¿Hay algo que tenga que ver con esto y que se canalice a través de Bahía Blanca, de un DNU, de la Libra o de, como vos dijiste, el discurso anti-woke, pero que en realidad tenga de sustrato que la economía empieza a no ser tan promisoria como se prometía? Bueno, es un aspecto muy interesante el que estás planteando. Primero porque efectivamente todo tiene un ciclo, ¿no? Hace varios meses que la gente empieza a estar bastante más preocupada por el tema de la conservación del empleo que por el tema de la inflación, digamos que obviamente no es el ideal, pero que por lo menos hay cierta estabilidad. Eso por un lado. Luego porque aunque el 2025 sea un año de menor inflación y rebote económico comparado con el 24, hay realidades sociales que son, vamos a decir así, que hay una economía que va a 2 velocidades. Y lo hemos visto en el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela, que permanentemente venía teniendo, digamos, una mejora de expectativa
independientemente de la evaluación del gobierno, y ahora nos encontramos con no solamente, digamos, un pequeño descenso en la confianza del consumidor, sino que claramente estamos teniendo dos sociedades, ¿no? Una sociedad que ve con mucha expectativa, porque puede viajar al exterior, comprar bienes durables, etcétera, y la que está más en el consumo masivo, que la empieza a ver complicada, ¿no? Porque, digamos, que hayan aumentado los salarios en dólares, digamos, no implican nada para el poder adquisitivo real. Entonces yo creo que este clima se va, digamos, empezando a manifestar, porque la gente empieza a cerrar etapas. Dice, bueno, la etapa de la gran inflación ya cerró, ahora, digamos, hay que seguir bajándola, pero viene, digamos, claramente la preocupación por el empleo, y que lo que todo el mundo dice, digamos, que en el mundo de los economistas, que la Argentina sí va a tener un rebote económico este año, porque eso no va a tener un muy bajo impacto sobre el empleo. Entonces, digamos, ahí ya lo hemos visto en otras épocas de la Argentina, digamos, lo hemos visto en el segundo gobierno de Menem, con buenos índices estadísticos de crecimiento, pero que después hay una realidad social, digamos, que contrasta mucho con esa situación. Carlos, aquí quieren preguntarte en este orden Claudio Gomel y Elisa del Peje. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, lo quiero sacar muy brevemente de este tema para preguntarle otro tema que ha empezado a ocupar mucho la agenda, y es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lejos de lo que se esperaba, y era que parecía que había un acuerdo con el alcalde porteño Jorge Macri por algo que ha venido sucediendo con mucha fuerza en las últimas 8 o 12 semanas. La fuga de presos de las alcaldías porteñas, los cruces de acusaciones entre Patricia Bullrich y el jefe de gobierno Jorge Macri, y una Patricia Bullrich que ahora redobló la apuesta y dijo: Mauricio Macri parece el jefe de gobierno, quien fue en su momento su jefe político y que ahora, bueno, vuelve a cruzarlo con mucha fuerza. ¿Qué interpreta que está pasando ahí? Algunos creen que, bueno, una multipropósito Patricia Bullrich no deja el territorio porteño, otros especulan de que recargada empieza a marcar la cancha en el adelantamiento de la coyuntura porteña por las elecciones, y otros creen que no, que directamente es un tironeo sobre un tema muy áspero para cualquier gestión que tiene que ver con el sistema carcelario. ¿Qué evaluación hace usted? Bueno, el tema seguridad, digamos, claramente es un tema que se le complicó a Jorge Macri, y que en donde Patricia Bullrich tiene todas las de ganar, ¿no? Porque digamos, se ha convertido para buena parte de la opinión pública en un sinónimo de seguridad. Entonces, obviamente, le pega al gobierno local, digamos, en una situación de debilidad. Pero por el otro lado, yo creo que estos son los aprontes de una situación de quiebre, ¿no? De todo tipo de puentes entre la Libertad Avanza y el PRO, que en donde lo va a convertir en la elección local del 12 de mayo un poco en la madre de todas las batallas. Y nacionaliza todo. Exactamente, porque digamos el PRO está obligado a ganar, porque es el oficialismo, la Libertad Avanza no está obligado a ganar. Cuanta mejor elección haga respecto a los números de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ya por sí lo favorece. Y yo creo que yo creo que se van sumando elementos, ¿no? Creo que más allá de lo que uno pueda pensar sobre los dichos de Lila Lemoine sobre Jorge Macri, yo creo que estos son avisos del tamaño de pelea que va a haber política por la Ciudad de Buenos Aires en función de la elección. Elizabeth. Sí, en eso, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? En eso por ahí termina beneficiando al peronismo de la ciudad, o a la lista peronista que en realidad parece que va a encabezar Santoro en la ciudad, ¿no? Es extraño el fenómeno que se puede dar en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Es muy interesante, porque está claro, digamos, que cuánto tiene el PRO y la Libertad Avanza hoy, digamos, es un poco un misterio, ¿no? Entre otras cosas porque no sabemos sus candidaturas. Sabemos la candidatura casi segura, digamos, de Santoro por el peronismo, que también sabemos que tiene, digamos, un núcleo duro del 25%. En un escenario de mucha fragmentación, si va Rodríguez Larreta a la discusión, un escenario que seguramente va a ser muy fragmentado, no vaya a ser cosa, digamos, que en la superfragmentación el peronismo sea el que gane la elección en un contexto muy particular, pero que eso
empieza a generar toda una lectura sobre para dónde está yendo la sociedad en la era de Milei. Carlos, igual mi pregunta, me enganché por el comentario que venía después de la pregunta de Claudio, pero mi pregunta iba a otra cosa que me pareció súper interesante que dijiste, que el gobierno hasta ahora había manejado la iniciativa, ¿no?, en cuanto a la agenda, y que siempre estuvo en la ofensiva y que ahora se lo ve a la defensiva. Creo que intentó salir de ese lugar y me parece que el anuncio de un DNU para aprobar el acuerdo con el fondo iba en ese sentido, digo, en el sentido de otra vez ir a la ofensiva, desafiando al Congreso, digo, algo que hasta te diría el discurso de Milei en el Congreso apuntaban para ese lado. Después la jornada culminó llevándose la otra foto, ¿no?, que al contrario, tuvo el efecto contrario. ¿Y no observas que empieza a tener, digo, dificultades el gobierno para generar temas y recuperar la ofensiva, algo que no habíamos visto hasta el año pasado? Sí, yo creo que sí. A ver, primero, sí está tratando de recuperar la ofensiva, obviamente, que el tema Fondo Monetario, digamos, le super sirve para darle alguna respuesta a los mercados locales, más allá de que estén sufriendo por el contexto internacional. O sea, como tratar de poner, digamos, como diciendo, bueno, hay un contexto internacional negativo, pero nosotros, digamos, estamos haciendo bien los deberes. Ahora, el tema del acuerdo con el fondo, al final, del cual no sabemos la letra chica, pero la verdad es que es un tema relativamente poco polémico, en donde es cierto que el kirchnerismo podía votarle en contra en el Senado y que por eso saca el DNU, pero también es cierto, digamos, que no se convierte en un tema de conversación ciudadana, ¿no? Bueno, te aparece Bahía Blanca también, entonces olvídate, exactamente, ¿no? Exactamente así, eso por un lado. Y luego, digamos, el hecho de que si yo pongo la música del equipo de sonido al máximo todo el tiempo, en algún momento, digamos, la capacidad de absorber se satura. Y yo creo que lo que el gobierno tiene, digamos, llega un momento que el exceso de, digamos, la lógica de ataque permanente y confrontación termina, digamos, perdiendo su efecto, y le ha pasado a todos los gobiernos. Entonces esto también sería por parte del gobierno, digamos, una advertencia respecto de que a partir de ahora, ¿no?, que vamos a decir así, saca balance positivo del primer año de gestión, qué cosas realmente le permiten ahora reconducir la agenda, que no sea más o menos corsi recorsi de lo que siempre puso sobre la mesa. Exacto. Carlos, ¿qué notas en Cristina Kirchner? Nosotros hicimos una columna hoy hablando de una especie de rebranding, comparándola con Shakira, una búsqueda de renovarse y rejuvenecerse y aparecer con mayor protagonismo. ¿Percibís algo en ese sentido? Bueno, yo creo que Cristina, digamos, creo que un punto clave en Cristina es haber decidido ir por la presidencia del PJ, ¿no?, del cual siempre obscuró, vamos a decir así conceptualmente. Me parece que Cristina está dando o tratando de dar como varias lecciones de poder, ¿no? Una es la que tiene que ver con, obviamente, la cuestión Kicillof, ¿no?, digamos, y la puja en Provincia de Buenos Aires. Otra es la que tiene que ver con esto que ella dice, tengo que ser presidente del PJ porque el PJ está desordenado, y por eso empieza a intervenir distritos, como el caso Salta y el caso Misiones, que son dos gobernadores filoperonistas pero dialoguistas con el gobierno. Y por supuesto, digamos, gran capítulo, todo lo que que ya estamos viendo y vamos a seguir viendo respecto de la relación con el gobierno por el tema de la Corte y cómo hace jugar su rol en el Senado. Entonces me parece que Cristina hoy, yo diría, más allá de cómo le salgan las cosas, está dando algunas clases de estrategia que hay que prestarle muchísima atención, porque esto va a marcar toda una tónica de relación con el gobierno hasta que se renueve el Senado a fin de año. Carlos, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para todos ustedes. Acabamos de hablar con el analista político Carlos Fara.